Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Andrés Trader con ustedes y a partir de hoy vamos a empezar este nuevo formato en video en nuestra sección de formación donde vamos a estar hablando sobre diferentes temáticas respecto del análisis técnico. Es importante que sepan que cada uno de los artículos o formatos en video que vamos a estar publicando van a ser de utilidad para los mercados tradicionales como para los mercados de criptomonedas. Seguramente van a ser de mayor utilidad para las personas que recién están empezando en el mundo del trading, que apenas están teniendo noción de conceptos básicos, pero también vamos a ir avanzando en conceptos un poco más profundos para aquellas personas que ya tienen algún tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy elemental, pero muy utilizado tanto por traders experimentados como por traders novatos, que son las zonas de soporte y resistencia. Hemos hablado en otros artículos anteriores sobre qué son las zonas de soporte y resistencia, pero vamos a dar un concepto muy básico. Las zonas de soporte y resistencia son zonas de desequilibrio entre los compradores y los vendedores. Recuerden que los mercados se mueven por una ley muy conocida en el mundo, que es la ley de oferta y la demanda. ¿Eso qué quiere decir, Andrés? Que cuando el precio tenga una demanda excesiva, lo más probable es que se va a valorizar y su precio va a aumentar. Mientras que si existe una oferta excesiva en contraposición a una poca demanda, lo más probable es que los precios vayan a caer. Ahora, hay un concepto errado que algunas personas tienen es que si hay más compradores que vendedores, entonces el precio sube, o si hay más vendedores que compradores, el precio baja. No, realmente los compradores y los vendedores, para que una persona pueda comprar, tiene que haber otra persona que le venda. Esto siempre tiene que ser así en cada uno de los mercados. ¿Qué pasa? Hay momentos en donde la presión que están ejerciendo los compradores es mucho mayor que de pronto la que están ofreciendo los vendedores. Un ejemplo muy sencillo que escuché hace algún tiempo y me quedó grabado en la mente, para ejemplificar esto muy sencillo. Imagina por un instante que se subasta un salvavidas en un bote o una embarcación que se está inundando. Muy probablemente serían muchas las personas que no le importaría tanto el precio, sino sencillamente comprarlo para poder salvar sus vidas. Ahora, en un caso contrario, que ya la embarcación esté bajo control o sencillamente haya sido una falsa alarma, pues ya todas las personas le perderían el interés a comprar dicho salvavidas. Lo mismo sucede en los mercados financieros. Hay momentos donde existen noticias, existen fundamentales o existen puntos a nivel técnico que llevan a la demanda a aumentar de forma excesiva, o también hay puntos, momentos de mercado que llevan a la oferta a aumentar de forma excesiva. Entonces, una vez teniendo claro este ejemplo, vamos a marcar ahora nuestras zonas de soporte y resistencia. Vamos a ver diferentes formas de hacerlo. La primera, un tip que les voy a dar es, vamos a utilizar el gráfico de línea en la sección de TradingView, donde pueden encontrar los diferentes tipos de formas en que podemos ver el gráfico. Vamos a seleccionar nuestro gráfico de línea. Adicionalmente, en el segundo ítem van a encontrar una herramienta que se llama semirrecto horizontal. La vamos a marcar y vamos a marcar máximos y mínimos en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí estamos marcando en esta, estamos marcando en esta y en esta. ¿Ok? ¿Y qué le vamos a prestar más atención? Vamos a prestarle más atención a las zonas en las que el precio haya encontrado una reacción. Por ejemplo, aquí tuvo una reacción. Luego, si miramos claramente el gráfico, acá tuvo una reacción. Y lo importante es que coincida en más puntos. Si esto coincide en más puntos, entonces vamos a dejar como predeterminada esa zona. Lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos acá. Perfecto. En este caso lo vemos aquí, perfecto. Vemos una marcación perfecta y clara también sobre esta zona. Mientras que en los puntos de arriba pareciera no haber tanta confluencia como en los de abajo, así que vamos a eliminar estas zonas. Fíjense que ya si nos vamos otra vez a gráficos de velas, vemos claramente cómo nuestras zonas de soporte y resistencia se han respetado bastante bien, e incluso si avanzamos un poco más, vemos cómo en este punto en donde el precio actuó como resistencia, ahora se convirtió en un soporte. ¿Ok? Esa es una forma de nosotros poder marcar soportes o resistencias. Una segunda manera también en la que lo podemos hacer es, vamos a eliminar todos los dibujos anteriores
vamos a buscar en el cuarto ítem una herramienta que se llama rectángulo y vamos a tratar, si nosotros ponemos nuestra línea en ese punto, vemos varias confluencias, vamos a tratar de marcar un rectángulo justo trazando las zonas donde nosotros pensamos que el precio pudiera estar rebotando. Lo vemos claramente en esta zona, actuó como soporte, acá actúa como soporte, acá actúa como soporte. Lo mismo desde acá, fíjense cómo esta zona empieza a tener confluencia. Vamos a alargarlo desde este punto y lo vamos a ir metiendo hacia los últimos momentos de mercado para ver qué ha sucedido. Entonces fíjense cómo el precio cada vez que llega a esta zona, reacción, lo mismo sucede en este punto, en este punto, en este punto, y aquí pudiéramos marcar otra zona clave muy interesante en este punto. Si solamente marcamos este punto y este punto, vemos como en este tercer punto tuvo reacción del precio. Entonces, estos son formas de identificar momentos donde el precio ha tenido cierta clase de reacción. Vean cómo el precio en este punto actuó como resistencia. Acá, vamos a marcar mejor. Aquí, 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 aquí actúa como resistencia, rompe en falso. Luego el precio vuelve a la resistencia y cae. ¿Okay? Y lo mismo en este punto donde ya el precio actúa como resistencia, esta vez buscando la zona anterior. ¿Ok? Esta vez buscando la zona anterior, pero lo interesante es que esta zona que antes era una resistencia, ahora se convierte en un soporte y vemos como el precio automáticamente da un movimiento alcista. Les recuerdo que los soportes, ¿ok? Que son las zonas de desequilibrio en donde la demanda ha empujado con fuerza o ha aumentado excesivamente, los soportes o las resistencias, que son las zonas donde la oferta ha empujado o ha aumentado excesivamente, pueden convertirse a su vez en zonas de soporte o zonas de soporte que se convierten en resistencia. Por ejemplo, mira en este caso, esta zona que habíamos marcado como resistencia ahora pasó a ser un soporte. Fíjense, por ejemplo, en este punto también lo estamos viendo. Vean cómo el precio estaba rechazando, rechazo, llegaba a este nivel, rechazo, llegaba al nivel, rechazo, llegaba al nivel, rechazo. Luego que el precio rompe, vuelve a este nivel que antiguamente era una resistencia, ahora vean lo bien que se convirtió en soporte y en ese momento el precio pasó a ser de resistencia a soporte y vean cómo se impulsó para hacer un movimiento alcista, ¿ok? Esto lo vamos a tomar en cuenta siempre cada vez que vayamos a analizar un gráfico. Vamos ahora a revisar otro gráfico de un activo muy conocido por ustedes como lo es Bitcoin. Bien, y como ven en el gráfico de Bitcoin, en este momento todo está en blanco, no tenemos nada marcado. Vamos a empezar un poco con la estrategia que hablamos al principio. Vamos a marcar zonas de máximos y zonas de mínimos y a ver qué puntos tienen mayor confluencias. Por ejemplo, este punto, vemos claramente el precio toca ese nivel, toca ese nivel. En los demás no estamos viendo más confluencias. Si nos vamos un poco atrás, vean cómo el precio rebota perfectamente en este nivel y luego vuelve a testear esta zona. Así que esta zona es clave. Y lo que hacemos ahora es nos vamos a nuestro gráfico de velas. Vemos las reacciones que ha tenido el precio en este punto, en este punto. Miren, por ejemplo, este nivel lo habíamos marcado solamente analizando estas zonas de máximos y vemos como el precio al llegar aquí, boom, rebota. Entonces, ahí es donde cobra relevancia nuestras zonas de soporte y resistencia en saberlas marcar muy bien para poder identificar ciertas oportunidades de mercado. Fíjense lo que sucede luego que el precio llega a esta zona, rompe el nivel. Vamos a mirar, aquí también hay un punto bien interesante que podemos marcar nuestro rectángulo, a ver qué pasa una vez el precio empieza a testear toda esa zona. Para el marcaje podemos incluir también las zonas de los máximos o de las sombras o las mechas que dejan las velas, dependiendo de cómo cada trader o cada persona se sienta a gusto en el análisis, ¿sí? Lo importante es que en las diferentes formas de marcar veamos cuál es la reacción que está teniendo el precio a cada uno de esos niveles. Por ejemplo, vean que
esta línea que nosotros marcamos, la marcamos desde este punto, desde los 53.400, lo marcamos el 9 de marzo, vean cómo funcionó bien para el 15 de marzo y vean lo bien que funcionó para el 23 de marzo. Andrés, pero después el precio cayó, pero veamos la reacción que tuvo el precio desde ahí, fue casi un 6% solamente por una zona que marcamos previamente. ¿Sí? Lo importante es ver qué reacciones está teniendo el precio a cada uno de los momentos del mercado que nosotros estamos marcando. Por ejemplo, vean que si mantenemos ese rectángulo sobre este nivel que ya habíamos marcado previamente, veamos cómo la zona justamente respetó bastante bien en qué momento, en este punto o en este momento de mercado, en este punto o en este momento de mercado, actuó como resistencia, en este punto o en este momento de mercado actuó como soporte y después en este punto actuó como resistencia nuevamente. Desde ese punto hasta el pico más bajo que alcanzó el precio llegó a tener una oscilación aproximada de un 11%. Entonces ahí es donde nosotros, nuestra buena identificación de zonas de soporte y resistencia nos puede ayudar bastante bien con el análisis que nosotros le hacemos a un activo y sobre todo las oportunidades de mercado que se nos puedan ir presentando en cada momento que nosotros analizamos el gráfico. Vean que si mantenemos esta misma zona, que los marcamos aquí prácticamente con ustedes, el gráfico estaba en blanco, vean cómo ahora en estos puntos actuó como soporte y desde ahí hasta el máximo alcanzado, vean cómo el precio subió un 5%. Lo mismo en este punto, vean cómo sigue respetando los niveles. Esa es la importancia de nosotros marcar zonas claves en donde puede actuar el precio como un desequilibrio y de esta manera obtener o buscar ciertas oportunidades de mercado que para nosotros puedan ser de mucha utilidad. Espero la charla del día de hoy o este nuevo formato sea de utilidad para ustedes, que les ayude mucho a poder marcar mejor sus zonas de soporte y resistencia y les sea muy útil tanto para sus análisis en mercados tradicionales como en mercados de criptomonedas. Un abrazo para todos traders.